Deus ex Haruhi Suzumiya, Kikion Marca Blanca y el tiempo es el que es. Y en este tiempo, como la serie en la que voy a comentar, intro tiene, pero letra como el himno de España no tiene, así que no te la tienes que aprender, pero tampoco puedo tararear. Vamos a hablar de El Ministerio del Tiempo, una serie española que me alegro muchísimo de haber conseguido en su momento de haberla visto, porque por suerte la vi y me alegra el corazón, me gusta, y por eso vamos a comentar un poco el Ministerio del Tiempo en general, aquí un poquito. Es una serie es una serie curiosa, la llaman, ha tenido algunas veces el sinónimo del Doctor Who, el Doctor Who español, que a mí me gustaría que fuera el Doctor Who al español porque tiene más, porque es infinita, va a salir más capítulos, porque de Doctor Who va a salir más capítulos, ¿verdad? Pero no, básicamente es porque Doctor Who era una serie de viajes en el tiempo, más ciencia ficción, producida por la cadena nacional, la BBC. El Ministerio del Tiempo es una serie sobre viajes en el tiempo que no tiene tanto de ciencia ficción, es un poco más costumbrista, producida por Radio Televisión Española, RTV. Lo único es eso, porque cada serie tiene sus sinergias. Doctor Who es muy británica, el Ministerio del Tiempo es muy española y me encanta. Tiene muchos guiños a cosas de esto, y la cosa es que ¿cómo no va a ser si básicamente la premisa es que en España, que todos los... me encanta todos los países guardan secretos. En España solo tenemos uno, pero es muy grande, que tenemos la máquina del tiempo. Que no es una máquina del tiempo, sino que son las puertas del tiempo, que es básicamente un judío en la época de Isabel I, o sea, ¿cómo era? Creo, no sé si era... bueno, sí, un judío de la época de Isabel I, ¿no? Descubrió la forma de viajar en el tiempo mediante puertas. Uno de estos. Creo que era Abrel Leví, si mal no recuerdo. Y la cosa es que se lo entregó a Isabel I de Castilla para que le protegiera. Salió mal, es una trama muy interesante de la historia. Y desde ese momento ha existido un ministerio secreto en la organización del Estado que permanece la historia de España como es. El concepto inicial, y es muy interesante, luego lo van rompiendo, es que básicamente en cada momento histórico existe un ministerio en el presente y ya no pueden viajar al futuro. Así que es del presente para atrás. En su momento el Ministerio 2015, antes de porque la serie empezó en 2015, y van rompiendo, y la serie trata sobre unos agentes que son muy carismáticos. Uno obviamente tenía que ser como a la triste, pero no, porque no tenemos los derechos de a la triste, porque Reverte no quiso. ¿Te imaginas? No, pero sí, un soldado de los tercios, un soldado de los tercios caído en desgracia, una joven del siglo XIX más que la propia sociedad de la época de esto, pero más ingeniosa de lo que esto, y un paramédico de la época actual. Y ese es el primer grupo. Luego van cambiando.
Y estos grupos van intentando mantener la historia como es, de los pequeños errores, como dicen, la puta mariposa. Que por cierto, luego más adelante, aunque no me gusta aunque las dos últimas temporadas medio que... Las dos primeras me parecen geniales. Luego va decayendo por algunas cosas que voy a comentar. Por cierto, intentaré evitar spoilers, pero por si acaso spoiler. Vedla, es una serie de viajes en el tiempo interesante. Mayoritariamente lo típico, como en Supernatural o en otras series el ejemplo más totémico sería Expediente X, que es una serie que va las tramas son monoepisódicas, pero luego hay como una trama central que se va alargando a lo largo de la historia hasta un final que explota. Pues eso. Está guay. Bueno, la cosa es que van resolviendo problemas para mantener el tiempo como está. Me gusta ese concepto, en plan, la historia es la que es, no se puede cambiar, hay que seguir de esto, hay que conocerla, para adelante me gusta. Luego la van desgranando y creo que el final bastardiza un poco estas premisas de solo no hay puertas hacia el futuro y el hecho de que el tiempo es el que es y un episodio muy importante de la primera temporada es que no, lo vi hace tiempo y bueno, sinceramente esto es este vídeo es una premisa. Primero, como siempre, este canal es para que la gente descubra series que normalmente son muy conocidas, pero a mí me gusta y me gusta hablar de ellas y por si alguien se está despistado, pues recomendarlas. Eh, y luego para abrir puertas a... Podemos hacer... Tengo los DVD de la primera y la segunda temporada y los de las siguientes temporadas los puedo encontrar, no los DVDs, los episodios. Soy pobre, no tengo dinero para tanto. Pero podríamos esto llegar a cuatro vídeos hablando cada vídeo de una temporada. Esto a lo largo, a la larga. Pero si alguien dice, si una mínima en los comentarios, que no existen, pero yo sé que hay gente ahí que dice, oye, que interesante, oye, hazlo así, lo típico que vas comentando. Antes tengo que acabar de hacer el comentando Mobile Suit Z Gundam. Voy por el capítulo 13, son 50. Vamos mal. Pero ahí está. Como sea, vamos a hablar del Ministerio del Tiempo un poco en general. Ya he dicho las premisas, pero es que creo que esta serie tiene alma por el hecho de cuáles fueron sus creadores, ¿vale? Que fueron los hermanos Olivares, Javier y Pablo Olivares. Y el hecho es que eran guionistas, escritores de esto. El hecho es que, bueno, Javier Olivares es el que más peso y es el propio el que sigue teniendo un poco los de estos de la serie y menos que me guste se nota que le tiene aprecio porque el hecho es que esta serie de dos hermanos que era su idea de una serie que le gustara hacer. Siempre lo dicen. La cosa es que Javier Olivares, perdón, Pablo Olivares, que también fue guionista en esta serie, le cifraron una enfermedad que es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, que poco a poco va coartando la vida y es una enfermedad bastante escabrosa y acabó con su vida en 2014. Pero antes de eso se fue creando esta idea del Ministerio del Tiempo. Una parte, por ejemplo, porque ya digo, son funcionarios, hay chiste de funcionarios y en parte es porque los hermanos Olivares, sus padres eran funcionarios. En las primeras temporadas
en las siguientes también, pero en las dos primeras temporadas hay un deje de esto. De que de verdad la serie está tratada con mucho mimo. Además, comparativamente, la serie tiene 4 temporadas porque salió en una época, 2015, en la que las series de televisión y todo esto estaban cambiando. Tuvieron que financiarlas para esta serie, tuvieron que tener financiación de Netflix. Ahora normalmente muchas series tienen que estar en streaming y todo esto. Doctor Who es una serie tan larga porque empezó en 1963, en un periodo en el que no había tanta competencia y si funcionaba bien más o menos podía mantenerse en un momento en el que estaba la BBC y poco más. Son momentos muy diferentes. Me gustaría mucho que hubiera una siguiente temporada. Hubo un momento en el que esto era un momento transmedia. Mientras la propia serie pasaba, pequeños extractos de comentarios de un personaje que estaba en otro momento, que se escuchaba, que podías verlo por una página web de extractos de momentos de no sé qué. Pero claro, la producción ya es más cara para producir estas cosas y creo, muy bien por su parte, Javier Olivares tiene muy buena estima el Ministerio del Tiempo y no quiere de esto. Así que lo entiendo, pero al mismo tiempo es que esto en parte, este vídeo es porque hace un tiempo haciendo zapping en la tele. Sí, todavía hago eso, no preguntes por qué. Me encontré una entrevista en la segunda cadena de la RTV que estaba entrevistando a Javier Olivares por una nueva serie que había hecho, no sé, no recuerdo. Pero la cosa es que le preguntó, obviamente, la entrevistadora, que qué tal el Ministerio del Tiempo con una nueva serie que la gente de esto, yo lo pido. Y con una sonrisa guasona le dijo, no. Creo que es yo quiero entender que ahí hay un conflicto de lo que quiere el propio creador y lo que pueden darle. Y que no pide algo para que esto funcione. Yo quiero entender eso, pero es un poco triste. Me gustaría en un futuro por lo menos una película. Recuerdo también otra entrevista porque esta serie me ha gustado bastante, lo suficiente como para ver entrevistas de esta persona. De, y ver los típicos que empezaron a salir en aquella época, de que los making of o de cómo cada capítulo una cosa curiosa. Empezaba a pasar mucho. No sé si ahora también sigue habiendo, pero era lo típico de que cada episodio, después del episodio había un pequeño, episodio del making of de 10 minutos o algo así, hablando de los problemas para hacer ese capítulo y de las cositas históricas del capítulo. Estaban guays, estaban guays. Creo que en los propios DVDs está y molaba. No sé, me gustaba, me gusta mucho esta serie ya por el simple hecho, es cierto, de que es una serie que hable sobre la historia. Tiene en parte un bloqueo que es como, vale, no tenemos como un Doctor Who, la TARDIS no nos puede traducir todo. La TARDIS no nos puede traducir todo. Así que tiene el pequeño contratiempo que, bueno, pues tiene que hablar español, ¿vale? Y también las puertas solo funcionan en territorio español, que me gusta eso, ¿eh? En las colonias y en el territorio español, ya está. Ese está guay, ahí mola. Es interesante, pero igualmente ese periodo histórico que tienen lo saben aprovechar muy bien. También creo que esta serie con lo que había estado produciendo Radio Televisión Española y que había producido Isabel. Es una serie de época que nunca he visto, pero yo estudié historia. Y cada cierto tiempo salía a colación Isabel por X o Y motivo. Me acuerdo de un profesor catedrático, si mal no recuerdo, de historia medieval,
que decía, Isabel está muy bien, pero la última temporada, porque él era de estos que cada persona, pues, catedrático de estas cosas, pues se especializa en sus cosas. Pues él estaba un poco especializado, había tenido bastantes estudios en la Guerra de Granada, la última, en los Reyes Católicos y el periodo del Reino Nazarí de Granada. Así que cuando explicaron esa parte, como claro, y es entendible, Isabel era una serie de ficción, pues como él sabía que estas cosas, dije, pero es que este personaje tendría que ser más importante. Es como, claro, porque usted lo ha estudiado, señor, yo lo entiendo. Me hizo mucha gracia. fue gracioso ese momento, pero bueno, que tenían un trasiego de eso. También estaba Águila Roja. Por eso creo que... Porque Águila Roja era un ninja samurái en el siglo XVII en medio de Castilla. Nunca la vi. Algún día podría... No sé. Son cosas curiosas, pero creo que eso de que ya tenían badaje de series históricas, de series de periodos históricos, permitió que la historia tuviera una realización más buena de esto. Pero de verdad tiene un cariño, y yo siempre quiero destacar, por ejemplo, el personaje de Velázquez, que empieza desde el primer capítulo, en el cual hay que hacer un retrato robot, y dice, hostia, es muy bueno, no me ha jodido, es el puñetero Velázquez. Y cómo van este personaje, que obviamente es Velázquez, es uno de los grandes pintores del siglo de oro español, ¿no? Gran de esto, es un creído, y cómo tiene las interacciones con la gente es muy gracioso. Además, los gags a veces, me encanta este gif de somos españoles, ¿no? Improvisen. Somos españoles, ¿no? No sé, tiene un cariño por ejemplo, vamos a hablar de Spínola. Porque aparece Spínola, un militar español del siglo XVII. Y la primera aparición de este personaje es enfrentándose a los nazis estos que... Los nazis, sí. Obviamente, histórico, iban a meter a los nazis, no. De guerra de guerrillas, creo que es uno... En la historia de cosas que he visto en mi vida, el momento en el que los tercios españoles, esto creo que lo he dicho muchas veces, los tercios españoles, en plan comando de esto, acaban con un ejército, un pequeño comando del ejército alemán. es Cheskis. Y luego, el que hace de Spínola, está interpretado por el actor de doblaje que hace años ¿sabéis? Die Hard, Jungla de Cristal en español, Duro de Matar en de esto. El protagonista, pues el actor de doblaje en España es él. Así que en una escena, en un capítulo que creo que aparece el Cid campeador, que está muy bien también esa historia, dice Yippee Hayay y de putas. ¿Por qué? Porque pueden. Esas cosas me encantan. Hay guiñitos ahí de vez en cuando de esto. Y la verdad es que el formato que ya he comentado, hay veces que no funciona. Las historias autoconclusivas funcionan, pero te están contando una historia de hay un enemigo muy tocho, o hay dos facciones enfrentadas, y cuando llega el momento de que esto vaya a explotar, el capítulo final, que también pasaba a veces en Sobrenatural, se queda en un pedo. Parece que va a ser interesante, te están contando la historia mientras van los episodios, llega el momento del clímax y ya.
creo que es uno de sus fallos, pero le pasa mucho a este tipo de series. Y yo lo entiendo, pero de esto, y además el final ya lo he comentado, no quiero entrar mucho en detalles porque de verdad aún así merece la pena ver la serie. Y es como que quisieron hacer un final de, no, está todo conectado, tiene que ver con el pasado y el futuro, y me quedé como, mira, hay momentos que se contradicen desde esto. Y esto pasa en Doctor Who también, que una cosa contradice a la otra, pero no sé, no me gustó ese final. Y por eso quiero que siga la historia. O sea, tiene algunos fallos y no sé qué, pero mola mucho. Tiene muchos personajes icónicos. Está Velázquez, está el salido de Lope de Vega. Es, es una serie muy interesante. Creo que... no sé si lo he dicho alguna vez, pero siempre digo que en todos los sitios donde se producen obras, si hay el suficiente ingenio, la suficiente capacidad, siempre vas a poder encontrar algo que te va a maravillar. En todos los países. En algunos sitios, cuando hay mayor producción, pues también hay mayor número de bazofias y mayor número de cosas bonitas. Pero en todos lados, aunque siempre esté la misma, la españolada, la argentinizada, que es como algo que está hecho porque saben que más o menos va a funcionar, pero que en general al público más... No, es que veo más series en no sé qué. Dicen, meh. Pero yo, de verdad, en mi acervo creo que todo sitio donde se produce algo pueden salir cosas maravillosas. El Ministerio del Tiempo, por estas cosas que estoy diciendo, tenían unos guionistas, una idea original salida del amor de alguien, de dos hermanos que tenían ganas de hacer una gran serie y que ya habían hecho habían sido buenos guionistas y tenían más cosas, ¿vale? Y unos efectos especiales y todo eso de ya haber hecho bastantes series históricas. Porque la verdad es que, si mal no recuerdo, 2010 empezó un boom de las series históricas en general en la producción nacional, que dieron origen al Ministerio del Tiempo en parte. O sea, si mal no recuerdo, también en otras cadenas salieron series como si mal, Toledo. Sí, Toledo también. Nunca la vi. Es que yo no veo muchas series españolas. O sea, veo de vez en cuando. Me gustó mucho o sea, vi hace poco Detective Turó de RTV, que fue el de esto. Y era un muerto menos en Canarias. Era buenísima. Era hablando de cosas era nuestro crimen en el paraíso. Pero no hicieron más capítulos, fueron 6. Un muerto menos en Canarias. Era buenísima. O sea, hubo uno de los capítulos buenísimo yo recomiendo cosas. Lo típico, quiero decir, perdonad, que veo pocas cosas, pero que encuentro. Y bueno, la verdad es que el Ministerio del Tiempo, y por eso digo que tampoco es que yo recomiende cosas muy de esto, creó un fenómeno fan. Estaban los ministéricos, y yo creo que todavía existen, no estoy yo de esto, pero de verdad, de verdad eso demuestra lo buena que era y por qué tengo que hablar de ella. Porque me da la gana, básicamente, no por otra cosa. Pero no sé, me parece muy interesante. La verdad, voy a ser sincero, cuando vi esa entrevista a Javier Olivares, que básicamente la vi porque, anda, tío, es el productor y el que tenía la idea original del Ministerio del Tiempo. A lo mejor dicen algo. Y cuando sonrió de aquella manera, que era como, no hay manera de que vuelva, ¡me dolió! Ahí el corazón de Kion Marca Blanca hizo crack.
y se rompió un poquito. Porque sinceramente, de verdad, yo creo que era un concepto que aparte, por ejemplo, en Portugal se hizo su propio Ministerio del Tiempo, que funciona, que está guay y que se puede exportar y que, joder, macho, que podía seguir adelante, pero bueno, ya digo, son cosas, no hay nada, no hay nada. Lo importante es que esos 42 capítulos que están ahí son muy interesantes. Hay algunos mejores, otros peores. Hay algunos que literalmente recuerdo un día que no me podía dormir y me puse el capítulo que se centra en el Quijote. Roban el Quijote. Y obviamente el Quijote. Así que, y la historia sobre eso, me gusta mucho ese capítulo, la verdad. Está muy bien. Y me lo vi porque no me dormía y digo, pues me veo un capítulo del Ministerio del Tiempo, ya que estoy ahí. Y yo qué sé. Es que es una serie que, por ejemplo, cuando me dio por ser máster de rol, que no usaba el sistema de D&D, usaba el sistema Fate. Pues básicamente quien creé un poquito más o menos, me inspiré un poco en lo del Ministerio del Tiempo, y el que daba las misiones era, obviamente, era el jefe del ministerio. Sí, sí, porque muy original. Es más, hablando de la cancioncilla, la intro, yo cuando estaba cada partida, ponía la intro del Ministerio del Tiempo. Y es eso que me da un poco de pena que la última temporada pues acabara de tal manera, que yo entiendo porque fueron principios de los 2020, fueron en aquella época 2020, 2022, es que no recuerdo cuándo exactamente, pero que no estábamos no estábamos muy finos, no estábamos muy finos, sí, sí. La última emisión fue finales de 2020, o sea, en junio, el 23 de junio de 2020, y eh, eh, pero yo qué sé, hace 5 años ya, casi. Dentro de nada. O sea, sí, hace ya 5 años del último episodio. Y pues eso, un poco. Fue de verdad una serie que tuvo un gran boom. Tuvo, ya digo, bastante cosa transmedia. No sé, recuerdo un juego de rol, pero no sé si era hecho para fans o si de verdad hubo un juego de rol. Y también recuerdo que hicieron cómics y cosas que nunca vi, pero eso. Es una serie muy entretenida. Sí, sí. También es mi target objetivo. Básicamente es como, es historia. Pues eso. Pero no sé. Ya digo, son esos chascarrillos, eso que digo. Y muy recomendable. Sin más. Y sin más y sin menos, pues ya digo. Un comentario. Espero que algún ministérico, no creo que lo haya visto entero, pero si alguien dice, oye, me gusta cómo vas comentando estas mierdas, comenta la temporada. Yo, a lo mejor, si nadie lo dice, a lo mejor lo hago dentro de 2 o 3 años. Pero si no, ahí estoy. Porque tengo cosas abiertas y todo eso. Pero bueno, en general, pues era eso, era hablar un poquito del Ministerio del Tiempo. Es que hay muchas frases, algunas icónicas, no sé, me hace mucha gracia. Tiene muchas escenas graciosas y aunque sí digo que ha habido más veces que la trama principal, el final ha sido un poco plof,
las primeras grandes tramas que contaban eran buenas. La primera temporada me parece muy buena. O sea, la he vuelto a ver tiempo después. eh, y está muy bien, sinceramente. Pero bueno, sin más. 30 minutos comentando el Ministerio del Tiempo. Por cierto, ya para joder esto lo he hecho 2 veces porque la primera vez me equivoqué en una cosa, o sea, dije mal un nombre y no quería quedar mal, así que pues lo he hecho 2 veces, así que un like, un comentario, pues si gusta, pues eso. En general, pues sigo, espero que la semana que viene haya otro vídeo. Si no, habéis tenido suerte porque todo enero ha habido un vídeo cada jueves. Pero estoy ocupado y intentaré seguir. De todas maneras, nos vemos en los Kiopods de Eusei Haruhi Suzumiya, que un marca blanca se despide y... De verdad, El Ministerio del Tiempo es una serie muy interesante, recomendable. A lo mejor a alguien que no esté tan en centro en la historia de España no le parece tan interesante porque va perdiendo cosas, pero Doctor Who también es como este dato que solo saben los británicos porque es un personaje británico muy famoso, pero el resto del mundo no de eso y la disfrutan. Y con Yanquilandia ya ni te cuento. Que hay algunas cosas que es como, sí, para vosotros muy interesante, pero para mí es un tipo dando vueltas a un círculo, a un circuito circular. Por decir que es una basura, los de Top Gear casi los matan. Así que no voy a decir que es esa referencia de esas cosas. Bueno, ya está, que de verdad recomienzo Doctor Who. Espero que nos veamos la semana que viene. Tengo una idea para el de este, pero necesito tiempo y no sé si me dará tiempo para el jueves que viene. Si no, pues nos vemos en el Kionpod de Eusei Haruhi Suzumiya. Like, comentarios y esas cosas, que a veces, que no lo digo tanto, porque me da cosa. Pero eso, chao. Perdón por todo, pero gracias por escucharme. Chao.